En Quisquiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Quisquiriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquiriski es el sabor que te gusta más. Perfiles con el Bambino Henao le da de nuevo la bienvenida a todo el público que espera un personaje del oriente del municipio del Peñol, Nevardo García Giraldo, muy conocido con la cultura, un hombre que hace mucho rato está pendiente de los visitantes propios y extraños para contarles la cuna, la cultura, de dónde provenimos. Nevardo, un abrazo, bienvenido a Perfiles, ¿cómo está? Edgar, muchas gracias por invitarme a tu programa, muchas gracias para todos los televidentes y bienvenido a nuestro Museo Histórico del Peñol. Ya ahí es un ícono, ¿no? Museo Histórico del Peñol, ya es un ícono usted, a través de la cultura uno siempre dice, Nevardo, ¿quién sabe este dato, hombre? Que cómo nos llaman, que el gentilicio, que dónde venimos. Vamos a preguntarle a Nevardo. Pues gracias al trabajo que hemos hecho con la Fundación Amigos del Museo, con todos los vigías del patrimonio cultural que nos acompañan en esta causa, hemos logrado hacer un trabajo cultural importante en bien de todo el Peñol. Bueno, usted realmente es un coordinador, es el coordinador de todos los que están aportando con su conocimiento al Museo del Municipio del Peñol. Sí, Edgar, el Museo Histórico es un voluntariado cívico-cultural donde con mucha pasión trabajamos todo el tema de la identidad y el patrimonio cultural con la idea de que no se siga mirando como una nostalgia del pasado, sino como un activo del presente que nos sirva para construir nuevos procesos sociales. Aparte de la cultura, ¿cierto?, que hoy tiene el municipio del Peñol, como usted dice, es la nostalgia, porque a veces, sobre todo con nuestros abuelos, dicen, hombre, qué nostalgia el viejo Peñol, pero creo que hay que sacar también provecho y mostrar lo bueno, y esta nueva cabecera municipal. Sí, somos fruto de un proceso social que duró algo así como 12 años, donde hubo muchas dificultades para que el Peñol pudiera reclamar su derecho a la identidad y su derecho a un territorio, y esa memoria no se podía quedar ahí perdida. Nosotros que fuimos la generación que nació y creció en medio del repertorio de la inconformidad, en medio de todos los pasquines y las dificultades y las reuniones y las protestas que hubo en aquella época, pues teníamos que ser los cantantes de esa memoria. Sí. Creo que lo que hemos tratado de hacer es un acto de responsabilidad histórica con los procesos del Peñol en bien de las generaciones actuales. Es que recordemos un poquitico la historia de cómo viene el nuevo Peñol. A ver, se hace una negociación con empresas públicas, una empresa que se tenía cerca en el viejo Peñol, es lo que recuerdo, ¿cierto? Sí. Entonces se hace la negociación y se va trasladando la cabecera municipal. Hablemos un poquitico de esa historia, de esa etapa de empresas públicas, viejo Peñol, nuevo Peñol. Sí, Edgar, en este año 2019 estaremos celebrando los 50 años del contrato maestro, concretamente el 12 de abril, donde se hará un evento académico para recordar aquello. La inundación que se hizo del Peñol y de esas 6.300 hectáreas tuvo por objeto pues contrarrestar un problema económico de orden nacional que era la falta de hidroenergía. El país estaba quedando paralizado, concretamente la industria por falta de energía. Las empresas públicas de Medellín en el año de 1959 ya tenían hechos los estudios definitivos, en 1960 se dio la noticia, esos primeros años de la década del 60 fueron terribles porque estábamos armando una torre de Babel, habían muchos discursos y muchas cosas. Afortunadamente la iglesia local tomó riendas de toda esa problemática, se logró la firma de ese contrato maestro en el 69 y fue así como en el 78 se dio la venida al nuevo Peñol después de muchas discusiones, después de muchos problemas, donde hubo liderazgo pues no solamente de la iglesia, sino de los concejales de aquella época, de la Junta de Dirección Comunal, en fin, y hoy tenemos un pueblo socialmente construido. Recuerdo mucho ese traslado de la cabecera y casi que un pueblo partido que se fue trasladando a esta nueva cabecera municipal, que también vimos ese proceso, ¿cierto? Claro. Pero entonces eran pocos en el nuevo Peñol, muchos en el viejo, y poco a poco, a través de los días,
Entonces fue incrementando la población en el Nuevo Peñol y nos fuimos quedando ya poquito en el Viejo Peñol. Claro. Con buses gratuitos, todo lo demás, porque algunos, porque me tocó esa época, vivían en Pueblo Viejo y venían a estudiar el Pueblo Nuevo. Le contamos a las nuevas generaciones. Sí, cómo no, ese tránsito de la vieja a la nueva cabecera se demoró exactamente un año. Eso empezó en el año 77 y culminó con el Domingo de Resurrección de 1978 y evidentemente las funciones urbanas estaban muy repartidas. A los estudiantes nos tocaba venir de la vieja cabecera al Nuevo Peñol y quienes ya estaban en el Nuevo Peñol debíamos ir a hacer mercado dominical a la vieja cabecera y el pueblo estaba muy repartido y fue por eso que las empresas públicas colocaron un servicio de transporte gratuito con el fin de que la comunidad pudiera movilizarse. Hablemos un poquitico, por ejemplo, del caso suyo. ¿Usted fue de los primeros que se vino al Nuevo Peñol? Creo que de los últimos. Mi de los familia fue de últimos. los últimos que Sí. llegaron más bien a la nueva cabecera. Sí, Sí, la familia suya en esa época, entre otras cosas, eran comerciantes. Mi papá ha hecho muchas cosas y mi familia se ha distinguido por tener un compromiso social bastante grande y realmente también notamos mucho esa circunstancia de tener la vida partida, Sí. algunas funciones aquí y otras allá, Sí. pero nos tocó eso también. Y lo recuerdo mucho también vinculados y apoyando siempre también a la iglesia. Sí, cómo no, claro, afortunadamente. En los desfiles es que hay algo particular, inclusive en las Semanas Santas, era que salían las familias tradicionales del municipio del Peñol y ahí aparecía la familia García Giraldo. Claro, Sí, que sí. en los Viernes Santos, en el Vía Crucis. Claro que sí, claro que sí. Sí, Les sí, tocaba cómo no. desfilar a ustedes. Sí, cómo no. Afortunadamente, pues mi familia tuvo un acompañamiento muy importante con todo el equipo de sacerdotes, haciendo la animación de la realidad que teníamos en su momento, porque realmente la iglesia local siempre predicó que el Nuevo Peñol debía ser una tierra prometida, donde estábamos sufriendo mucho ese impasse en la vieja cabecera, pero necesitábamos llegar a una tierra prometida donde todo sería mejor. La realidad del Peñol hoy es muy distinta, es impensable, pero todo fue fruto de lo que hicieron nuestros viejos y nuestros abuelos en bien de traernos acá. Y cuando usted llega al Nuevo Peñol, no sé si recuerda ese sentimiento. O sea, usted es joven, casi que de niño todavía. Entonces, usted, ¿cuál es el sentimiento? Recordando sus amigos y sus vecinos del Viejo Peñol o encontrándose con unas calles amplias, con unas casas nuevas. ¿Cuál fue su sentimiento? Claro, en el Viejo Peñol teníamos un pueblo tradicional de cuadrícula española, un pueblo que ya tenía 264 años y llegar a una nueva cabecera donde había una morfología urbana totalmente diferente, donde había unas funciones urbanas distintas, donde había unos espacios totalmente distintos, eso implicaba comenzar a llenar de memoria la nueva cabecera. Realmente pues recordamos el Viejo Peñol con mucha alegría, con alguna nostalgia, pero sabemos que eso tiene que traducirse hoy en el ahínco y en el ímpetu para construir estos nuevos espacios. Vamos a ver, obviamente, pues muchos murales, fotografías, acuarelas, veo por aquí unas acuarelas del maestro Germán Vieco, muy bien trabajadas, ¿cierto? Algunas acuarelas donadas por el maestro Vieco, ¿cómo fue? El maestro Vieco realmente las había expuesto en el año 81 en la sala de Confenalco en Medellín, ahí en la Oriental con la playa. Allí las vendió y fue precisamente a don Alirio Díaz, con algunas personas que lo acompañaron en un proyecto de museo que hubo en esa época, comenzar a recoger muchas esas acuarelas. Se rescataron algunas, nosotros después logramos recuperar otras y hoy tenemos en el museo las 20 acuarelas que pintó el maestro Germán Vieco de Tancur en las calles del Viejo Peñol, después de un proceso bastante complicado de recogerlas todas, y hubo que ir por la última a Berlín, Alemania, donde nos cobraron $300 por la última. Ah, ¿sí? Por la última. ¿Y por qué Alemania? Porque en esa época un turista estuvo por acá, un alemán, y le encantó esa acuarela y se la compró al artista y fue como jugar a Alemania. Ah, ya. Logramos pues conseguir la pista de este señor y logramos obtener esa última acuarela. El museo tiene las 20 acuarelas, lo que pasa es que las exponemos por día 4 porque por condiciones museográficas no podemos exponerlas todas, sino que nos toca exponerlas por partes. Resulta... A ver, ¿por qué? Explique por qué. ¿Por qué no pueden las 20 juntas? Porque lo primero que se pierde en una colección de museos son las acuarelas. Las acuarelas son lo más delicado en cualquier colección. Entonces nosotros las exponemos 6 meses, las guardamos, las oscurecemos, sacamos otras 4 y otras 4, y eso va a permitir que dentro de muchísimos años las futuras generaciones las puedan ver. Ya, entiendo. Hay una que me llama la atención, que es la tradicional, la famosa lancha larga de carga, lancha carguera, sin motor, ¿cierto?
o con un motor casi que esos rústicos de cabulla como llamamos esta, era la típica del viejo Peñol. Claro que sí. Para traer la mercancía de la zona urbana a la zona rural. Claro que sí. El maestro Vieco se esmeró mucho en pintar la vida citadina del viejo Peñol, en pintar lo que la gente hacía común y corriente, y es por eso que la obra en general de Vieco hoy es reconocida como un testimonio pictórico de Antioquia. Sí, muy bonito. Vemos, aparte de las acuarelas, pues hay mucho material fotográfico. Veo a un personaje del viejo Peñol que sigue sonando en el nuevo Peñol, y es el maestro o doctor Demetrio, Claro. Demetrio Galeano. Don Demetrio Galeano. Háblenos un poquitico de Demetrio Galeano, que es muy popular, muy conocido en el viejo Peñol y también, hombre, indeleble. Claro. La huella se mantiene. Don Demetrio Galeano Jácome no podía faltar en la iconografía de los personajes ilustres del Peñol, porque fue un médico muy, como se conoció en su época, el médico de los pobres. Fue un hombre muy caritativo, un hombre que quiso profundamente el Peñol, que trabajó mucho por él y que se esmeró mucho en toda esta problemática. No alcanzó a vivir el traslado porque murió lamentablemente ese 19 de octubre de 1965 cuando fue asesinado en su propia casa, y es por eso que hoy su casa es de la administración municipal. Por acuerdo municipal del 11 de noviembre de 1997 tiene declaratoria de bien de interés cultural municipal, y la comunidad en general lo recuerda mucho como un hombre de unas extraordinarias relaciones humanas, un hombre extraordinariamente educado, un hombre que quiso mucho el Peñol, que trabajó por él y que quiso mucho sobre todo las clases menos favorecidas. Y decía que era muy buen médico. Pues Muy cuenta bueno. la historia que Sí, cualquier como- dolorcito, a través del estudio de la botánica y sus conocimientos, los curaba. Claro que sí, en la tradición oral del Peñol se recuerda mucho procedimiento desde el punto de vista médico que pudo hacer don Demetrio, y lo seguiremos recordando como ese gran hombre que quiso mucho el Peñol. Sí, vamos a ir combinando un poquitico el museo y su vida, porque el perfil es para mostrar también esa persona. Nevardo García, así lo conocemos. José Nevardo García Giraldo, Claro. los dos nombres y los dos apellidos. Poco conocido como José Nevardo, Muchas gracias, Edgar. Sí, realmente mi nombre es José Nevardo. pero poco conocido. La gente es Nevardo, ¿cierto? Claro que sí. Nevardo. Aparte de la cultura, también tiene que ver mucho con las finanzas. Los recuerdos, por allá hace mucho rato trabajando en un banco, asesoría también con el mundo financiero. Claro que Hablamos sí. un poquitico de su parte profesional. Inicialmente yo me gradué profesionalmente como asesor tributario en la década del 80. Nos dábamos el lujo de graduarnos como asesores tributarios sin ser contadores públicos. Ejercí por mucho tiempo esa función. Después hice una carrera de administración pública, logré hacer una especialización en gestión pública, me desempeñé por 12 años como funcionario bancario, donde tuve una formación financiera muy importante. Eso me cualificó mucho para hacer unas asesorías y comenzar a trabajar mucho ese mundo financiero. Y entre el año 2000 y el año 2005 estuve como secretario de gobierno municipal en las alcaldías de don Alirio Hoyos Galeano y el doctor Óscar Giraldo Ramírez. Vinculado al Peñol, y de ahí dijo, me vinculo al Peñol. Esté con la administración o no, se vinculó al municipio del Peñol y se quedó. Claro que sí, hemos hecho un trabajo muy importante con los vigías del patrimonio en torno a la recuperación de la memoria cultural del Peñol, que nos apasiona mucho. Esa pasión por la memoria y por la historia pues me ha llevado por méritos a integrar la Academia Antioqueña de Historia y la Sociedad Bolivariana de Antioquia, donde participo con mucha alegría. Esas personas nos han ayudado mucho con acervos para el museo, y bueno, aquí estamos trabajando por la grandeza del Peñol desde su ámbito cultural y patrimonial. A ver, entonces un poquitico más. Entonces, ¿usted es miembro de la Academia Antioqueña de la Historia? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, Por mérito. por méritos. No porque buscó la rosquita por ahí, no, por mérito. Lo buscaron. ¿Y cómo fue ese nombramiento? ¿Cómo fue? Desde el año de 1995 hemos venido haciendo en el Peñol el trabajo de recuperación Sí. de la memoria cultural. A la par con eso, he podido adelantar otro tipo de investigaciones históricas sobre la región del Oriente Antioqueño. Hemos escrito algunos ensayos que han sido publicados en revistas y en algunos periódicos, y eso hizo posible que por méritos me invitaran a pertenecer como miembro de número de nuestra Academia Antioqueña de Historia. Bueno, ya vamos a hacer la primera pausa, primer corte, y estaremos mostrando su libro, Testimonios Silenciosos, un libro
que le vamos a estar mostrando, escrito por Nevardo García. Este libro, vamos a un mural que la verdad me inquieta mucho, me impacta además, porque está toda la historia de nuestro municipio, ¿cierto? La población indígena, Peñol Viejo, Peñol Nuevo, y usted nos lo estará explicando. Con el mayor de los gustos, muchas gracias. Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos. Nevardo García Giraldo, coordinador del museo en el municipio del Peñol. Los invitamos a que no se pierdan Perfiles con el Bambino Henao. Regresamos y al fondo vamos a explicar un poquitico el mural épico o fundacional del municipio del Peñol. Un mural con toda la historia, Nevardo. Claro, Edgar, este mural se llama Sentimiento Peñolense, es un fresco elaborado por el maestro Carlos Alberto Osorio Monsalve, una persona de gratísima recordación y presencia entre nosotros en el Peñol, porque él aquí plasmó con todo su magistral talento el origen, el presente y el posible futuro del Peñol al año 2060. Sí, el mural empieza con una escena donde está Fray Miguel de Castro y Rivadeneira en la doctrina indígena que empezó por allá desde 1654 y posteriormente se habla de la época de los cargueros, quienes escribieron una historia bien importante en el Peñol. Ellos cargaban personas, mercancías y enfermos desde Puerto Nare hasta Medellín y Santa Fe de Antioquia, pasando por toda esta región, y en sus espaldas se cargaban mercancías, enfermos, viajeros. Ellos escribieron una página muy dolorosa de la historia del Peñol y de la región antioqueña, porque morían atascados en los caminos o con la enfermedad del tabardillo, o a veces devorados por alguna fiera, porque eran selvas. El mural sigue hablando la leyenda del Marial con el padre José Dolores Giraldo, quien profetizó que algún día un dragón se tragaría el Peñol y quien tuvo la visión con la divina pastora. También hay una parte donde se habla del viejo Peñol, concretamente del momento en que fue dinamitado el frontis del templo, 21 de junio del 78. Posteriormente se muestra el momento actual, el templo actual, la patrona, la Virgen de Chiquinquirá, las grandezas del Peñol representadas hoy en el ave fénix, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes que son los constructores del futuro, y el mural remata finalmente con una posible visión de cómo será el año 2060, cuando ya el embalse esté agotado, cuando ya lo que hayan son unas vegas donde quién sabe qué hará la generación de esa época, y será pues el final del embalse aproximadamente 2060. Aproximadamente. Bueno, aquí estaremos contando en 2060 seguramente cómo vamos. Aproximadamente. Bueno, usted me hizo todo el recorrido del mural, ¿cierto? Desde Fray Miguel, claro que sí, hasta el futuro. Sí, ya estaremos mirando un poquitico paso por paso. Pero me quiero detener, como terminamos en la primera sección, con Nevardo García Giraldo, el coordinador del museo del municipio del Peñol, de su libro. De este libro, Testimonios Silenciosos. Este libro dice de las colecciones del Museo Histórico del Peñol Nevardo. Entonces, este es su libro. Claro, digamos. Este pequeño libro es un relato de la historia de las colecciones del museo, donde contamos cómo se formó el museo, cómo aparecieron los villas del patrimonio, cómo hicimos el programa de recuperación de la memoria cultural, cómo fue posible llegar a reunir pues todas las colecciones que hoy tenemos, cómo ha sido la dinamización que hemos hecho con todo el equipo de trabajo desde la Junta Directiva del museo y todos sus integrantes, y se constituye pues en un documento sobre el origen del museo. Es lo que nosotros llamamos técnicamente el guión museológico, y la persona que lo quiera tener, pues bienvenido, puede acercarse al museo, donde con mucho gusto podemos obsequiarse. ¿Así? ¿Gratis? Claro, se lo podemos obsequiar con mucho gusto, un esfuerzo que hacemos de la Fundación Amigos del Museo. Es de la Fundación. Claro que sí. Hombre, es que me quedé pensando en un dato que me contaron. Yo decía, Nevardo recibe un emolumento, un salario, se benefician a los coordinadores por ese amor propio y esa sonrisa que siempre le permite al visitante en este museo. Uno dice, muy bien pagos. Y resulta que no, esto es sin ánimo de lucro. A ver, cuéntele a toda la población, porque es que realmente esto sí es verdadero amor por el municipio del Peñol. Claro, Edgar, nos hemos tomado muy en serio y con mucha pasión todo este tema de la memoria cultural del Peñol y de su historia,
y es por eso que hemos constituido la Fundación Amigos del Museo como un voluntariado cívico-cultural. Realmente nosotros aquí no tenemos nómina, no tenemos remuneración. Los turistas en una urna sí nos dejan voluntariamente algo, y con eso tratamos de hacer algunas salidas a título de incentivo con los voluntarios que nos ayudan acá, pero realmente nuestro trabajo es gratuito. Eso hace de que las 18 personas que trabajamos acá pues tengamos que prever muy bien en qué horas vamos a estar en el museo para que el museo esté permanentemente abierto y que esto se vuelva realmente una insignia del Peñol, que es como siempre queremos, que el museo se constituya en una insignia donde orgullosamente estemos mostrándole a los visitantes, a los citadinos, a los niños y a todos los que nos visitan las grandezas del Peñol, desde su historia, desde el arte, desde las posibilidades del medio ambiente y todo lo que hemos construido en estos 40 años de la nueva cabecera. ¿Y qué los motiva a estar acá con un horario, ¿cierto? De repente un recorrido que se puede volver algo tedioso, claro, siempre lo mismo, informando lo mismo al visitante, el propio, al extraño? ¿Qué los motiva? Edgar, a nosotros pues esto no nos da dinero, pero sí nos da unas grandes satisfacciones espirituales. Cada mes hay una exposición distinta en el museo. Nosotros estamos rotando permanentemente las exposiciones sobre los 3 ejes de la museología moderna, que son historia, arte y medio ambiente. Sí. Entonces el museo cada mes tiene una lección distinta para los niños, para los jóvenes, y trabajamos con la línea de museología social. Es por eso que tenemos que presentar permanentemente nuestros agradecimientos al Canal T de Peñol, a la Administración Municipal, a la Sociedad de Mejora del Patrimonio, a Prevenservicios, a Creafan, a todas las entidades locales que mucho nos ayudan, como nuestra emisora Fénix de Oriente, en que esto sea posible. Esto simplemente es una suma de pequeños esfuerzos de muchas instituciones con un grupo de voluntarios que con pasión trabajamos aquí por esta causa de la identidad cultural, con tal de que eso nos genere verdaderos escenarios de desarrollo. No podemos construir un desarrollo anhelado del Peñol si no conocemos sus raíces. Si no sabemos de dónde venimos, difícilmente sabremos a dónde vamos. Es por eso que esto nos motiva mucho. Aquí lo que estamos haciendo es una escuela de ciudadanía. Entonces los niños, aquí en los talleres, los jóvenes en las conferencias, los adultos que participan en la actividad cultural, pues realmente salen con muchos aprendizajes, compartimos mucho con ellos, aprendemos mucho de ellos, y esto, el museo se ha convertido en un espacio de diálogo intergeneracional para seguir construyendo el Peñol. Yo sé que lo vas a hacer sonreír con esta pregunta, pero seguramente muchos televidentes se la están haciendo. Ah, es voluntariado. ¿Y entonces Nevardo de qué vive? ¿Ah? ¿Cómo se sostiene Nevardo? No, claro que sí. Realmente yo hago algunas pequeñas asesorías administrativas y tributarias. Tengo algunos clientes pues en la ciudad de Río Negro y Medellín, donde lo que hago es hacer planeación tributaria, y realmente esos son mis ingresos personales, porque realmente el museo nos demanda mucho, nos demanda incluso de nuestras economías personales, pero lo hacemos con mucho cariño porque realmente vamos viendo la construcción cultural y social del Peñol con esta obra. Volvamos a nuestro muro. Entonces, ya usted nos lo ha descrito de principio a fin, desde el antepasado hasta el futuro. Entonces empecemos. Fray Miguel, fundador. Sí, cómo no. Fray Miguel, fundador. Fray Miguel de Castro y Rivadeneira es considerado en nuestra historia como el fundador del Peñol, porque fue el iniciador de esa doctrina indígena, el protector de los indios. Ese resguardo posteriormente fue el origen del municipio y la parroquia en el año de 1774. Y eso hizo posible que el Peñol se fuera edificando socialmente, y en el 78 fue ese quiebre cuando hubo que cambiar de cabecera urbana municipal para llegar al nuevo Peñol. Pero bueno, si nuestros orígenes fueron indígenas, ¿cierto? ¿Por qué la mayoría de la población es blanca? Inclusive es blanco con ojos claros y todo lo demás. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la transformación entonces? Porque desde principios del siglo XVIII se vinieron unas 50 familias españolas a poblar concretamente lo que hoy es Marinilla y Río Negro. Sí. Esas familias se fueron desplazando hacia estos lados, y entonces fue lo que hizo que la clase indígena que había acá se fuera mezclando con ellos. Es por eso que hoy uno diferencia mucho los orígenes de nuestros indígenas en nuestros apellidos. Las personas que tienen los apellidos Canos, Usmes, Buriticás,
Chalarca, Chaverra, puede ser. Chaverra, son concretamente de origen indígena y ellos conservan mucho el fenotipo de esa clase. Sí, de pronto quienes ya somos giraldos, marines, ya comenzamos a tener mezcla de esa sangre azul española y entonces fue como se fue mezclando realmente pues la etnia. Claro. Vamos a los cargueros. Esta otra imagen de los cargueros, oiga, época difícil, ¿cierto? Alguien se enfermaba y tenía que cargarlo, como estabas viendo en la imagen, cargarlo para poder llevarlo a una atención médica. Claro, eso fue terrible. Logré hacer una investigación muy importante sobre la historia de la carguería que en algún momento expuse en forma de conferencia en nuestra Academia Antioqueña de Historia y con la ayuda de un gran historiador de Guatapé, don Julio Ernesto Jiménez, logramos documentar mucho toda esa historia de los cargueros. Los cargueros tuvieron que ponerse en ese lamentable oficio en un momento en el que el río fue perdiendo su capacidad aurífera, al río se le fue acabando el oro y fue como ellos tuvieron que ponerse en ese duro oficio de la carguería, donde, como lo dije antes, escribieron una de las páginas más dolorosas de la historia de esta región. Todo se transportaba a espaldas de ellos. Ese oficio persistió por mucho tiempo. En el Peñol uno de los últimos cargueros fue don Ramón Quinchía, que usted lo conoció. Don Ramón Quinchía, que vivió hasta sus últimos días en el sector 1 de esta comunidad, y él contaba incluso muchas de esas escenas de cómo a él lo último que le tocó hacer como carguero fue llevar una señora con 8 meses de embarazo desde el Viejo Peñol hasta la clínica Soma en Medellín. Uy, no me cuento. Sí, cosas por el estilo. Sí. En la historia realmente hay mucho asunto documentado sobre la carguería y bueno, acá en el museo a quienes quieran venir les podemos contar largo y despacio muchos asuntos históricos. Vamos pasando ya, entonces vamos al Viejo Peñol, esta parte del Viejo Peñol, ¿cierto? Donde ya pues, todos los conocemos, el famoso Peñol, pero el Viejo Peñol, que era un huequito. Claro que sí, el área urbana del Viejo Peñol estaba en un pequeño valle de plano estrecho, interandino, atravesado por ese gran río Nare, que a su paso por el pueblo tenía 40 metros de ancho, y eso le daba unas grandes posibilidades pues, de hacer un gran embalse, que fue lo que vieron precisamente las empresas públicas de Medellín en los estudios de ingeniería que se hicieron desde los años 50 con la colaboración de ingenieros de 10 países del mundo, que fue lo que hubo allí. Entonces, allí estuvimos por 264 años, como lo dije anteriormente, y bueno, abandonar ese sitio que había sido toda una construcción social fue muy difícil, fue muy complicado, pero el Viejo Peñol no dejaba de ser un pueblo tradicional antioqueño, donde había una vida muy particular en torno a una cuadrícula española, con sus negocios. Allí estaba la heladería de tu abuelo, don Colis Marina, que mucho apreciamos. Sí, lo famoso heladería, el social. El idilio. El idilio, perdón. Estaba el social, el idilio, sí, el idilio. El idilio se llamaba la heladería de don Colis Marín. Y evidentemente recordamos con mucho anhelo todo ese Viejo Peñol, y las nuevas generaciones siempre se preguntan que por qué hablamos con nostalgia del Viejo Peñol, pero es simplemente porque éramos un pueblo recogido, éramos más pequeños, nos conocíamos más, había un gran sentido de solidaridad, habían menos migrantes, había menos turismo, éramos un grupo de familias allí que nos entendíamos muy bien, y es por eso que recordamos con nostalgia eso. Claro, y viene a la memoria, claro, es que estaba recordando acá justamente el idilio de mi abuelo, y el social era enseguida, y más allá Paz del Río, había un kiosco, por allá el Rincón y el Rinconcito, recordando como aquellos bares, ¿cierto? Y sitios públicos del Viejo Peñol. Bueno, Viejo Peñol, y ahí vemos, ya cuando el traslado, las casas como las van derrumbando. O sea, vienen las famosas retroexcavadoras derrumbando y la gente saliendo con sus pertenencias hacia el Viejo Peñol. Sí, fue una medida que tomó empresas públicas de Medellín, que tan pronto compraban una casa, inmediatamente se tumbaba, con el fin de que de pronto no entraran a vivir allí obligatoriamente, y entonces esas demoliciones que se comenzaron a hacer en el año 74 y 75 fueron pues terribles, porque psicológicamente representaron mucho para la gente. Ya nueva cabecera municipal, lo que vivimos en el día de hoy, con algunas transformaciones. Claro que sí. Inicialmente, como usted lo notaba hace un momento, pues empresas públicas lo que construyó acá fue el sector 1, el sector 2 y el sector 3. Que era lo que no conocíamos. Aquí llegamos, entonces, 1, 2, 3 y el barrio Florito. Ya, eso era el nuevo Peñol original. Ese es el nuevo Peñol original.
Y ya aparecen otros barrios. Posteriormente, con todo el movimiento cívico que hizo don Jesús Arcesio Botero, pues se hizo el barrio Conquistadores, después el barrio Comuneros, después la administración municipal emprendió la construcción de Villa Roca, de Villa del Rosario, don Alirio Hoyos lideró toda la construcción del barrio La Esperanza, bueno, y las nuevas urbanizaciones que hoy se tienen. Claro. Y el futuro que usted dice, entonces, 2060, hombre, me estoy preocupado un poco, o sea, la represa va a cambiar, el 2060. Edgar, España en este momento está abandonando los embalses que hicieron en la Guerra Civil del 30. Sí. México en este momento está abandonando los embalses que hicieron en la década del 40. Ya. Nosotros no vamos a tener un embalse infinito, con absoluta seguridad. Así las empresas públicas de Medellín sean herméticos con esa información. Nosotros sabemos que en el futuro, Sí. aproximadamente en esa fecha, ya comenzamos a tener una región no de embalses, sino de pantanos. Así les llaman en España. Evidentemente, las generaciones de hoy, los niños de hoy, van a tener que ser los actores de esa realidad en el futuro. Sí. Y bueno, quién sabe qué trabajos de ingeniería ambiental se harán para recuperar esas tierras. Y bueno, otro será el mundo, otro será la vida y seguramente Sí. habrá otro proceso social muy interesante para que el Peñol se reacomode a todo aquello de esa nueva realidad. Y no faltaría hoy con nuestros municipios, sobre todo pues Peñol, Guatapé, ir culturizando también, que vamos tomando conciencia de lo que viene a futuro, sobre todo para las generaciones. Ojalá nuestra clase política tuviera una visión de futuro estratégico para diseñar unos planes de largo plazo Sí. que nos pudieran aproximarnos a eso. Por ahora lo que hacemos desde el museo, en compañía con los vigías del patrimonio, es hacer un trabajo de educación ambiental para que queramos el embalse, para que lo protejamos, para que nos dure más, para que lo conservemos, para que miremos toda esa dinámica ambiental y biológica que se está generando en sus alrededores, de tal forma que lo podamos tener mucho tiempo y lo podamos seguir disfrutando. Hay una imagen impactante, el famoso dragón, lo que estamos viendo. Y usted dice que entonces se vaticinó que un dragón aparecería y se entregaría a la represa. ¿Cómo fue el tema? A ver, ¿cuál es la frase? En la tradición oral del Peñol Sí. ha subsistido desde hace muchísimos años, Sí. desde principios del siglo XX, la profecía del padre José Dolores Giraldo, José Dolores Giraldo, correcto, que fue párroco del Peñol. que lo estamos viendo también en la imagen. Vamos a verla. Claro, Sí. él fue párroco del Peñol desde 1892 y él profetizó en un discurso de un Viernes Santo de 1904 que algún día un dragón se entregaría al Peñol y que el Marial volvería a tener su gloria. Creo que estamos a puertas de Sí. ver la segunda profecía, con todo lo que está haciendo el padre Francisco Campos. Entonces el dragón se entregaría al Peñol y la represa. Es la represa, indudablemente. El río Nare, que fue el compañero de toda la vida del Peñol, se convirtió en su gran dragón, ¿sí? Se lo tragó y estamos viendo la segunda parte de la profecía con el florecimiento que en este momento está teniendo el Marial, que es la grandeza con la que soñó el padre José Dolores Giraldo Qué bueno. hace ya más de 100 años. Este gran mural, mire, Claro que sí. antepasado, lo que vivimos y lo que proyectaremos hacia el futuro. Y espectacular este mural, la verdad. Claro que sí. Bien elaborado, bien hecho, bien pensado. Claro que sí. Y bien explicado además. Muchas gracias, el maestro Soria tiene todos los méritos del mundo como artista y a él siempre le estaremos agradeciendo esta donación que nos hizo del trabajo de este mural. Vamos a tocar temas también personales de Nevardo García Giraldo, nuestro invitado hoy, coordinador del museo en el municipio del Peñol, y hablaremos también de la famosa Piedra del Marial, que es un patrimonio nuestro en el municipio del Peñol. Ya regresamos en Perfiles. Último segmento de Perfiles con Nevardo García Giraldo, el coordinador del museo, con mucha historia en el municipio del Peñol. Bueno, estamos en una sala inmensa, un salón todo dedicado a Simón Bolívar, el Libertador. Claro que sí, Edgar. ¿Ah? Esta colección nos la donó un gran historiador colombiano
el maestro Juan Guillermo Restrepo Restrepo, quien durante la mayor parte de su vida estuvo coleccionando objetos de nemofilia bolivariana y finalmente le legó testamentariamente toda esa gran colección al Peñol. Nosotros aquí la vamos rotando lentamente y tiene por finalidad enseñarle a los niños y a nuestros visitantes las ideas educativas, democráticas del libertador Simón Bolívar, mucho más que el Bolívar de la guerra. Aquí hablamos del Bolívar de la educación, del Bolívar ambiental y del Bolívar hombre de Estado. Sí, denos dos daticos, por ejemplo, que no nos enseñan en el colegio o en la Universidad Simón Bolívar. Claro, a nosotros no nos enseñan en el sistema educativo que Bolívar fundó escuelas, que fundó colegios. Sí, no nos enseñan que el gran proyecto estadista del libertador era que fuéramos el país más grande y más feliz del mundo. Esa felicidad iba a estar centrada en un sistema educativo, porque para él educación era sinónimo de felicidad y felicidad era sinónimo de libertad, que era lo que él finalmente quería. Son cosas que no nos enseñan y que tratamos de hacer con toda esta gran colección que nos donó don Juan Guillermo Restrepo Restrepo. ¿Y qué tan visitada esta sala? Mucho, mucho. Esta sala tiene muchísimos visitantes y está diseñada especialmente para niños y adolescentes, donde ellos responden unas preguntas muy graciosas y hacen una traslación cronológica en el tiempo para llegar a concluir que hoy tenemos que hacer más que Bolívar, porque hoy el mundo para nosotros es más amable que le tocó a Bolívar. Sí. Por ejemplo, el libertador, para ir de Caracas, Venezuela, hasta La Paz, Bolivia, se demoraba 6 meses en caballo. Hoy usted sube en La Paz a un avión y en 5 horas está en Caracas. Los caballos del libertador bebieron agua de todos los ríos de Sudamérica, sí, porque 6 meses en caballo era una jornada demasiado dura, que fue como les tocó a ellos en esa época. Sí. En fin, mirar cómo hoy el mundo es más fácil y más favorable para nosotros es la gran reflexión que le llevamos a los niños y a los jóvenes, los visitantes, con toda esta museografía, con tal de que entendamos que hoy tenemos que hacer mucho más que lo que hizo el libertador Simón Bolívar. A Nevardo, el coordinador del museo en el municipio del Peñol, ¿qué le gusta escuchar? A ver, ¿qué tipo de música escucha Nevardo? Edgar, me encanta mucho la música latinoamericana, la música andina y en especial la música clásica. Sí, de verdad que sí. Sobre todo la música andina me toca bastante la fibra del corazón, la siento mucho, la vivo. He ido a espectáculos de música andina que me conmueven mucho, porque siempre he considerado que es la música de nuestra identidad. Sí, y casi siempre hay una sección que tenemos que se llama Momento Musical. Pero bueno, aquí por ser un museo no trajimos nuestros aparatos pues para poner la música. Pero sí, a ver si usted acá recuerda 3 títulos, 3 canciones que le lleven a un pasaje, que le recuerden algo, que le guste. 3 temas musicales que se identifiquen, a ver. Claro, Vasija de Barro, hermosa, Vírgenes del Sol. Vasija de Barro de... Vasija de Barro. Hay varios grupos que lo interpretan, muchos grupos, sobre todo grupos peruanos, lo interpretan muy bien. ¿Eso es música andina? Sí, andina, sobre todo el grupo Suramérica lo interpreta de una manera muy espectacular. Vasija de Barro, Vírgenes del Sol, sí. Bueno, son entre otros muchos de esos temas andinos que tienen que ver mucho con nuestro pasado y que realmente me recrean mucho en lo personal. Sí. Y de los nuevos, o las nuevas tendencias, ¿alguno que le guste o no? Bueno, uno que otro, uno que otro sí. Hoy hay evidentemente una producción musical muy interesante, hoy hay cosas nuevas. Hoy las nuevas tecnologías nos han permitido disfrutar de otro tipo pues, de música y bueno, sí tenemos por ahí cosas claro, muy interesantes, sobre todo por parte de grupos chilenos. ¿En internet qué busca? ¿Qué información busca? ¿Qué lee? En internet me llama mucho la atención sobre todo las investigaciones de orden académico. Consulto mucho en internet sobre todo lo que hace la Academia de Historia Boyacense, lo que hace la Academia de Norte Santander, nuestra Academia Colombiana de Historia. Comparto mucho con ellos, compartimos muchas investigaciones en ese mundo, tenemos una pequeña red donde nos comunicamos y evidentemente consulto mucho sobre museología y sobre museografía, sobre todo sobre la filosofía de los museos, bastante consulto personalmente eso en el mundo de la internet. Siempre con el tema cultural, Claro, pero busca algo, algo distinto, de baile, de deportes, no sé, de ciencia, entretenimiento, crucigrama.
El ocio, por ejemplo, lo que llamamos directamente el ocio, ¿hace algún tipo de ocio? ¿Qué hace? Muy poco. Realmente sí, claro que sí tengo mis horas de ocio, porque qué tal que no las tuviera, Sí. pero sí tengo pequeñas tertulias con amigos donde generalmente tratamos temas muy específicos, temas que se han previsto y con alguna anterioridad, donde llegamos documentados con esos temas a hacer debates. Sí. De pronto esos son mis ratos de ocio, que son más bien escasos, pero sí los tengo, gracias a Dios. Y la gente cuando uno le habla de Nevardo dice, hombre, qué buena gente. Muchas Se gracias. llama la bonomía, bonachón, bonomía. Siempre con una sonrisa tan amable. Entonces uno pregunta, ¿qué le hace dar rabia a Nevardo? ¿Qué lo saca de quicio? ¿Con qué se enoja? Pero muchas cosas, diga, realmente pues sí, hay cosas que nos sacan de quicio. La música estridente me saca a mí de quicio definitivamente. Sí. La música estridente, sí. La necedad extrema me perturba mucho, y trato de controlarme mucho porque eso a veces sí me saca de quicio, claro Sí. que sí. Le cuento que pocas veces seguramente la gente lo ha visto enojado, pocas veces. Bueno, afortunadamente pocas veces. Sí, bueno, hace poco pasó la Navidad. ¿Cómo es una Navidad? Un 24 de diciembre, ¿cómo pasa Nevardo? Evidentemente en familia, indiscutiblemente el gran valor que todos tenemos son nuestros valores familiares. Nos encanta mucho estar en familia, de partir con los sobrinos, con los hermanos, con mis padres que gracias a Dios viven, y evidentemente con los amigos que nos visitan por esta época, que vienen de otras partes a volver sobre el Peñol. Sí. Y entonces es una gran oportunidad para encontrarse con ellos. Siempre preguntamos el tema familiar. Es una pregunta que a todos los invitados se la hacemos porque también es bueno saber de dónde viene, quiénes son sus familiares. Hablemos de su familia justamente, padre, madre, hermanos. Claro. Mi madre es Olga Oliva, mi padre es Jorge Horacio, mis hermanos, Elkin, Omaira, Ramiro Iván, sí, mi hermana fallecida hace 25 años, Beatriz Elena, que trabajó mucho también por el mundo de la cultura, sobre todo en lo que tuvo que ver con la música. Ella alcanzó a grabar 2 discos, la recordamos con mucha gratitud porque ella espiritualmente nos sigue acompañando mucho en este trabajo. Fue una mujer que trabajó mucho, sobre todo por la reeducación amigoniana, por la reeducación de reclusos incluso, de personas que han caído en el mundo de los alucinógenos y otros vicios, y ella trabajó mucho en eso y lamentablemente pues una enfermedad truncó su vida, pero espiritualmente nos sigue acompañando mucho en toda esta labor. Su familia la hemos conocido siempre con muy buenos principios y sobre todo inculcándole, ¿cierto? Ese comportamiento en la sociedad, ese ejemplo en la sociedad. Sí, Edgar, mi familia ha sido de una tradición donde siempre han estado muy vinculados a lo social, a lo cultural, a lo pastoral, y eso ha hecho pues de que nos animemos mucho conjuntamente en aportarle algo al Peñol, a esta tierra a la que tanto le debemos, de devolverle en amor, en trabajo, todo lo que ella nos ha dado a nosotros también, en frutos, en alegrías y en grandeza. ¿Algún traguito social por ahí de vez en cuando, un fin de semana, en charla, con los amigos, con la familia? No faltan, afortunadamente no Sí. faltan, y qué tal que le faltaran, Sí. pero bien, afortunadamente, claro que sí, muy prudentemente, pero no falta. Muy o sea, buenos tragos Pero con mucha prudencia. y pocos tragos, me imagino. Pero con mucha prudencia, sí. Sí. Claro que sí. Más sí. que el vino, el ron. Tiene que como de ser un poquito más de vino. Claro que sí, Sí. claro. No faltan las cervezas por ahí de vez en cuando, pero evidentemente lo hacemos con mucha prudencia porque eso tiene que ser un elemento de unir con los amigos, tiene que ser un elemento como para hacer sociedad y no pues para hacer. Claro. ¿Cómo es Nevardo como amigo? Hombre, trato de ser muy fiel, trato de ser buen amigo, tengo en la amistad pues un alto sentido, me parece que es de las cosas grandes que nos ha dado la vida. Un escultor peñolense, el maestro Alonso Montoya Giraldo, decía que la amistad era uno de los grandes dones que Dios ha dado a los humanos, y el mismo Libertador decía que la amistad es mejor que la gloria. Eso decía Libertador Simón Bolívar, lo dejó escrito por ahí en unas cartas, y evidentemente creo que es de las cosas grandes, saber cultivar amigos, hacer buenos amigos. Hacer buenos amigos. Y pocos, pero que sean
pero hombre, ante todo sinceros. Ante Porque se todo- dice que la amistad debe ser sincera. Y sobre todo auténtica. Sí. Sobre todo auténtica. Sobre Sí. todo auténtica. Colaborador, me imagino que es colaborador usted también. Claro que sí, claro que sí, claro Sí. que sí, claro que sí. Cuéntenos un defectico para que le diga a la familia, hombre, Nevardo, usted tiene este defecto, Nevardo. No, de pronto me apasiono mucho por las cosas, Edgar. De pronto Sí. cuando tomo un proyecto, tomo una idea, me apasiono demasiado por ella y de pronto eso a veces me lleva hasta tener enfermedades. Pero sí, de verdad que sí me apasiono mucho por las cosas cuando las tomo en serio. Amamos nuestro pueblo, el municipio del Peñol, pero ¿qué cambiaría usted en nuestro municipio? Que diga, faltó o hay que proyectar esto. Sí, lo hemos pensado mucho desde el Museo Histórico y desde los Vigías del Patrimonio. Creo que tenemos que hacer una red de profesionales del Peñol para que los hijos del Peñol no terminen su bachillerato y se vayan y no vuelvan al Peñol. Necesitamos establecer un gran vínculo con esos jóvenes, con esas personas, con esos talentos, para que esto no se nos vuelva en una fuga de talentos, sino que ellos tengan una mediación con el Peñol y puedan seguirnos aportando desde su profesión, desde su mundo a la construcción del Peñol. No podemos olvidarnos de nuestra tierra, tenemos que seguirla construyendo conjuntamente. Y lamentablemente, como usted dice, nos ha tocado mucho, o sea, uno quiere el pueblo, termina los estudios secundarios, pero debe de partir Claro. a buscar nuevos horizontes, oportunidades que a veces no se dan por estos lados. Indiscutiblemente que esa es la realidad. ¿Qué hay que hacer entonces? Nosotros hemos propuesto desde la Fundación Amigos del Museo constituir una red donde tengamos una gran base de datos y estemos aprovechando oportunidades donde vienen la mayoría de ellos, como la Semana Santa, como las fiestas patronales, como las fiestas de Navidad, y estar haciendo unas actividades de integración. Muchos municipios la tienen y eso hace que sepamos dónde están, qué nos pueden aportar, cómo les podemos ayudar y podamos seguir construyendo, de verdad, el Peñol sin que se nos disperse socialmente la comunidad, sobre todo ante el fenómeno migratorio que ahora tenemos. Sí. Los neorurales, todas esas comunidades extranjeras que hoy viven con nosotros, indiscutiblemente han entrado mucho a transformar socialmente el Peñol. Sí, Nevardo, pues estamos terminando y siempre a los invitados los despedimos con un mensaje. ¿Cuál sería su mensaje para los televidentes? ¿Qué le quiere contar? ¿Algún mensaje que les quiera contar a ellos? Claro, Edgar, yo los invito para que hagamos una gran reflexión por el Peñol, para que amemos esta tierra, para que valoremos su identidad, para que nos preguntemos permanentemente qué hago yo por el Peñol, cómo me vinculo allá, qué conozco de ese lugar que me vio nacer, que me vio crecer, que me dio educación, que me dio alegría. No abandonemos nuestra tierra, miremoslas realmente con unos ojos de gratitud, vinculémonos de alguna forma socialmente con las instituciones, con nuestros medios de comunicación, sí, con la actividad deportiva, con la actividad cultural, con la actividad pastoral, pero no abandonemos el pueblo. Trabajemos mucho por la construcción social de este pueblo para que sigamos viendo lo grande, avante y siempre muy representado en todo el contexto regional. Bueno, me voy de inmediato a leer este libro, Testimonios Silenciosos, de José Nevardo García Giraldo, nuestro invitado de hoy. Nevardo, muy amable, por abrirnos las puertas del museo y por contarle a toda la vasta audiencia de TV Peñol y de todo el mundo a través de nuestros canales de YouTube, igualmente lo que es un pueblo, la tradición, algo que se llama, hombre, la historia, la idiosincrasia de nuestro municipio. Muchas gracias por invitarme al programa, a todos los televidentes, muchas gracias y siempre serán bienvenidos con nuestro Museo Histórico del Peñol. Y vamos a terminar hoy con un muy bonito video para que lo vean. Nuestro compañero de perfiles, Julián Gallego Giraldo, en homenaje a su abuelo, don Roberto Giraldo, a quien expuso también en las universidades en sus clases. Vamos a ver este hermoso video referente al municipio del Peñol y toda su historia. Pero en realidad, ellos no pensaban construir pueblo, no pensaban. Nos preocupamos demasiado y todos en silencio, guardábamos silencio. En el año 65 comenzaron a entrar maquinarias pesadas, que eso no lo habíamos visto nosotros. Ya el pueblo ya se fue dando cuenta
de la situación. Entonces ya comenzaron en ese tiempo a comprar propiedades. Se inundó la iglesia. Quedó la iglesia en medio del lago. Y hoy levantaron una cruz. Que allá está. En Quisquiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Quisquiriski. Primeros en precio, primeros en calidad. Quisquiriski es el sabor que te gusta más.